buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro cuarto webinar, un encuentro al que quisimos dar un sello internacional en línea con la oficina de inversiones que acabamos de abrir en Miami. En esta oportunidad, 3 chilenos que han desarrollado una parte importante de su carrera profesional y académica en Estados Unidos analizarán desde sus perspectivas los escenarios económicos, políticos y sociales que estamos viviendo en Chile y Estados Unidos e intentarán proyectar ambos países hacia el 2024, cuando esperamos la pandemia del coronavirus solo sea un mal recuerdo. Nos acompaña esta mañana Sergio Ursúa, quien se ha conectado con nosotros desde Washington, D.C. Bienvenido, Sergio, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Sergio es economista de la Universidad de Chile y PhD en Economía de la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland, investigador asociado en el National Bureau of Economic Research, investigador becario en el Institute of Labor Economics e investigador internacional becario en CLAPES UC. También está con nosotros Felipe Bulnes, a estas alturas un hombre de la casa. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Felipe es abogado de la Universidad Católica de Chile, LLM de la Universidad de Harvard. Actualmente es socio del estudio Bulnes, Urrutia y Bustamante y director de Frontal Trust. Como ustedes saben, Felipe fue ministro de Justicia y de Educación en el primer gobierno de Sebastián Piñera y agente del Estado de Chile ante la Corte Internacional de Justicia. También fue embajador de Chile en los Estados Unidos. El tercer chileno que nos acompaña esta mañana y que tendrá la misión de moderar este panel de conversación es Luis Felipe San Martín, Managing Partner de la oficina Frontal Trust en Miami. Bienvenido, Luis Felipe, y muchas gracias. Luis Felipe es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, tiene un MBA en la Harvard Business School y un MPA en la Kennedy School of Government de la misma universidad. Luis Felipe vive hace 7 años en Miami, donde ha desarrollado una interesante carrera en la industria del capital de riesgo. Luis Felipe, te doy el pase para que comencemos con este webinar. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, Sergio y Felipe, bienvenidos. Bueno, la idea del formato que preparamos para hoy día es tratar de salirse de una estructura un poco más rígida como las presentaciones y tratar de hacerlo conversatorio, ¿eh? Entonces, en ese sentido, tenemos una meta un poco ambiciosa de partir hablando desde Chile, obviamente la contingencia ha dado mucho material, tratar de ponerse sobre la contingencia y ver lo que va a pasar un poquito más allá del fondo incluso de este gobierno, y por eso con Sergio y Felipe pensamos en hablar a 2024. Mucha gente preguntó ¿por qué 2024? Bueno, porque se va a hacer la mitad del próximo gobierno y es de alguna manera un buen periodo para anticipar y para proyectar lo que va a estar pasando y cómo las decisiones que estamos tomando hoy día, no solamente en Chile, sino que se están tomando en distintas partes del mundo, van a afectar lo que puede ser, ¿no es cierto?, el fondo de aquí a ese periodo. Entonces, quiero partir preguntándole primero a Sergio, y para que después comentemos también, Felipe, partamos por Chile y por la contingencia. Yo creo que es inevitable hablar del famoso acuerdo por la protección de los ingresos de las familias y de la reactivación económica, que entre otras cosas lo que dice es que le va a inyectar a la economía $12.000 millones adicionales, lo que es obviamente una fuerte carga. Y es bien curioso porque cuando uno lee el documento que básicamente le dio pie a este acuerdo, que fue este documento entre varios economistas de distintos relacionados o que se adscriben a distintos sectores políticos, uno ve que ya en ese texto los mismos economistas empiezan a decir, miren, vamos a aumentar la deuda pública, ¿no es cierto? Hoy día vamos a pasar de aproximadamente el 28% al 43%, vamos a tratar de no pasar el 45% del PIB, pero desde ya, de alguna manera, advertimos que esto nos deja, en palabras de los mismos economistas, mucho más cerca de países emergentes de lo que siempre estuvimos, como de alguna manera diciendo, oye, ojo que esto nos va a pasar a otra categoría. Entonces, me gustaría, Sergio, abrir la discusión acá y preguntarte qué opinas del acuerdo, qué opinas del aumento de gasto, qué opinas de la pertinencia de hacer esto, y obviamente después quién paga la cuenta. Ya, oye, ok, ¿tenemos cuántos días para conversar esto?
Nos queda 1 hora y 5, menos las preguntas. Así que... No, mira, bueno, primero, gracias Frontal Trust por la invitación. Es un placer estar junto a Felipe y Luis Felipe en esta conversa. Desde Washington. A ver, siempre es bueno que los países puedan generar estos acuerdos, sobre todo en situaciones de este tipo. Chile sufre los efectos de esta pandemia, de las medidas que se han tomado sanitarias para controlarla. Tiene un impacto socioeconómico que ya es bastante evidente y solamente se puede profundizar durante los próximos meses. El impacto sobre el empleo no lo hemos visto todavía, de la magnitud, ¿cierto?, y la extensión que va a tener. Y por lo tanto, existen pocas dudas de la necesidad que el Estado juegue un rol importante en poder contribuir a mitigar los impactos que esta situación tiene. Eso es lo que ha hecho todo el mundo, digamos, razonable, ni siquiera desarrollado, ¿cierto? Países de vía de desarrollo, emergentes, desarrollados, están todos tratando de hacer exactamente lo mismo. Y por lo tanto había que pensar en programas que de apoyo. A mí me parece que el pacto que nace a partir de este acuerdo, que nace del trabajo que tú mencionaste, Luis Felipe, de los 6 economistas, a mí me parece que es una contribución política. Me parece que es súper importante, fundamental, poder tener un marco de discusión. Así que en ese sentido digo, yo creo que era importante y entrega algo de... reduce un poco la incertidumbre en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Sin embargo, y aquí viene por supuesto la parte técnica que creo que es importante tener en consideración y no olvidarnos del horizonte, hay cosas que sorprenden de la estructura del acuerdo. Yo fui crítico en un comienzo de la primera idea, ¿cierto?, de esta idea de tener un programa de 18 meses donde no íbamos a gastar los 12.000 millones de dólares que se suponía que estaban en los fondos soberanos, que no estaban, porque los fondos soberanos no tenían 12.000 millones de dólares. Habían solamente 9.000 millones de dólares, y por lo tanto ahí hay un primer punto que me parece que es esencial levantar. Si es que los 12.000 millones de dólares habían sido calculados en función de cuánto creía este grupo de economistas que existían los fondos soberanos, porque así estaba dicho en el texto, pero ese monto no estaba, a mí me parece que eso es una mala justificación para el monto total. Nace de un error, ¿por qué seguimos empujando ese error? Segundo, cosa que se corrigió, a mí me parece interesante y así lo planteé en su momento, ¿cierto?, la crítica de que esto iba a simplemente utilizar, la idea era utilizar todos los fondos soberanos. Hay distintas fuentes de financiamiento, no es necesario ir con todos los ahorros, uno tiene que combinar las cosas. Y ahí hay otro elemento importante. En el texto se limita el uso de las reasignaciones, por ejemplo. Lo que es una cosa rara, si la reasignación hoy día el presupuesto del Estado va a tener muchos problemas de poder ejecutarse. ¿Por qué no utilizar ese tremendo potencial de un presupuesto que, convengamos además, viene abultándose durante la última década a tasas importantes, más arriba de la tasa de crecimiento del producto? Y tercer punto que me parece que es desafiante y que muestra un poco la ambición de medida quizá de la profesión. Somos en general bien heroicos en nuestro supuesto, y creo que en ese sentido el texto inicial y también lo hace. ¿Por qué 24 meses? Pero si no sabemos cuánto va a durar esta cosa. Si tú me dices que voy a quedar más tranquilo porque tenemos un programa de intervención, de apoyo de 24 meses, yo no sé. Pueden que sean 12 meses, pueden que sean 8 meses, pueden que sean 36 meses. Y ahí hay un tema que vamos probablemente a discutir después, es el largo plazo. 2 años no es largo plazo. Y un programa de recuperación de 2 años no nos dice nada respecto de lo que viene después. Esa es una discusión que me parece que está absolutamente ausente en el texto que hemos conocido por parte, que ha dado el pie a este acuerdo. Pero de hecho, hacia allá me interesa ahí, Sergio, porque más allá de los errores, ¿no es cierto?, de origen que puede tener el acuerdo, lo que poca gente yo creo que se detiene a pensar, incluyendo los economistas y hoy día la política, es al final qué impacto real tiene y quién paga la cuenta, ¿eh? Porque hoy día, cuando uno está jugando con ingresos futuros de las próximas, así como por ejemplo se habla mucho del cambio climático y cómo estas generaciones se tienen que hacer cargo del impacto que puede tener lo que hacemos hoy día en futuras generaciones, pero sin embargo al hablar de la política fiscal, por ejemplo, y salirse derechamente de la política de balance estructural de Chile, olvidarse las metas de déficit que teníamos a corto plazo y simplemente decir, oye, vamos a casi duplicar la deuda a largo plazo,
eso tiene impactos reales. Entonces me gustaría que tú como economista trataras de aterrizar un poco los impactos reales que tiene, por ejemplo, el riesgo país, en lo que cuesta financiarse y al final del día en futuras generaciones, porque una de las cosas que los mismos economistas dicen es que hay que tener ojo que esto nos deja bastante apretado en el futuro, obviamente no solo para empezar a pagar la deuda, sino que también para absorber otros shocks negativos que el día de mañana no sabemos si pueden venir o no. Entonces me gustaría centrarme ahí. Totalmente, a ver, desde el punto de vista conceptual, Chile se puede hacer cargo de esta crisis utilizando ahorro por el esfuerzo de las generaciones anteriores. El ahorro que tenemos en los fondos soberanos es producto de ese esfuerzo. Así que hay que aplaudir el esfuerzo de las generaciones anteriores. Me da lo mismo el gobierno, el color político de la administración, igual. Lo que sí sabemos es que hoy día, a diciembre, vamos a tener 9.000 millones de dólares en el fondo soberano que están ahí gracias al esfuerzo anterior. Pero las tasas de interés están baratas, ¿cierto? Están en el suelo y por lo tanto también es importante considerar la posibilidad de endeudarse para adelante. Si las tasas son cero, a mí me da lo mismo de dónde viene la luca, ¿cierto? La puedo mover de deuda o la puedo sacar de ahorro, no hay costo del dinero. Y en ese sentido es importante considerar que la generación actual, ¿cierto? Va a tener que pagar ese endeudamiento, las tasas van a subir, por supuesto, y por lo tanto el costo del crédito va a ser más alto y nosotros vamos a tener que hacernos cargo de la parte del financiamiento de esta crisis que viene por el lado de la deuda, que tiene que venir. Y por lo tanto va a ser interesante compensar, ahí hay una decisión política, cuánto de este financiamiento viene del esfuerzo pasado y la apuesta por una generación futura, que sabemos que va a ser más pobre, que sabemos que probablemente va a experimentar una amplificación en la desigualdad, que sabemos que va a enfrentar un mercado internacional más apretado, porque el comercio internacional, por lo menos en el mediano plazo, se va a ver afectado, y que vamos a tener una competencia brutal a nivel mundial por oportunidades, porque el mundo no nos está esperando, ellos nos están diciendo vamos a ver lo que hace Chile para efecto de nosotros movernos, la toma de decisiones se está produciendo hoy día. Por lo tanto, creo que acá va a haber un elemento esencial importante de que esta generación que no ha experimentado una situación de este tipo, económica de este tipo, va a tener que echarse el país al hombro. Yo lo escribí así en una columna hace un tiempo. Y no sé si existe conciencia en esta generación de las implicancias que esto tiene. En periodos de crisis de este tipo, una cosa que ocurre, por ejemplo, muy común es que tú tienes que se desmantela la escalera de movilidad socioeconómica. ¿En qué sentido? Es que el shock económico es tan grande en el mercado laboral que personas que utilizaban, que por ejemplo tenían o empleos que exigían un nivel de calificación de título universitario, tienen que bajar un escalón y tienen que empezar a hacer cosas que quizás un título universitario no te ayudaba. Y después la gente de educación media tiene que bajar en la escala de calificaciones y así sucesivamente. Ese impacto económico, emocional, anímico, esta generación no lo ha visto. Ha visto siempre, aun cuando quizás no lo haya notado, siempre ha sentido que ha aumentado, que ha ido subiendo en esa escalera. Esa escalera se te aplanó, ¿cierto? Y en muchas partes se te abrió un forado que va a ser un desafío para efecto de lo que vamos a estar enfrentando en el futuro. Y no estoy seguro si existe suficiente conciencia. Y ahí tengo una preocupación respecto y por eso siempre he estado en el último tiempo impulsando tanto esta cosa de conversemos del largo plazo, porque el país no se termina en 24 meses, el país no termina en 2 años con los dineros que se han asignado en función de este programa. Yo creo que hay que tener claro que aquí va a haber una discusión tributaria, las nuevas generaciones van a tener que pagar más impuestos, eso es un dato de la causa. Sobre todo si es que la clase política no está dispuesto a ajustar el gasto público, que lo vemos a diario, es una cosa increíble, parece que ellos todavía viven en una etapa de pre-pandemia, y por lo tanto hay que empezar a avisarle a los jóvenes que su proyecto futuro, no sé si se va a hacer peor o mejor, eso es una cosa individual, por cierto, pero que va a ser más complicado, absolutamente. No, muy claro, y muchas gracias, Sergio. Que les quería, que acá me están recordando que el público puede hacer preguntas a través del icono que hay de preguntas y respuestas más abajo, o Q&A, depende de la versión que tengan, y después las vamos a tratar de contestar al final del panel. Oye, y Sergio, última preguntita antes de pasar a la pelota a Felipe, porque quiero también discutir, porque esto también se mezcla, ¿no es cierto?, con toda una discusión constitucional. Pero ayer Hacienda ingresa proyecto
de reforma constitucional que faculta en el contexto, ¿no es cierto?, todo lo que estamos viviendo, al Banco Central pasaría a comprar instrumentos de deuda emitidos por el fisco, ¿no es cierto?, en el mercado secundario, lo que de alguna manera ya empieza a mezclar lo que es la política monetaria con la fiscal. Hay mucha gente que ha advertido que por un lado es una de las pocas herramientas que tienen de política monetaria hoy día en este escenario de tasas bajas, pero por otro lado hay gente que dice, ojo, que eso es una pendiente resbaladiza, donde ya definitivamente la independencia del Banco Central incluso se puede ver amenazada. ¿Qué opinas tú de eso? Yo sabes que, a ver, es cierto que el mundo desarrollado tiene mecanismos de este tipo. ¿Ah? Para ellos son mecanismos no convencionales, porque en el fondo se echan a andar en situaciones extremas. La Fed de Estados Unidos es hoy día el mejor ejemplo. La Fed compra hasta los boletos de rifa. O sea, es una cosa impresionante. El Treasury, cosa que saca, la Fed sale a comprarlo. Y yo con algo de preocupación he visto que la mejor justificación para efectos de la decisión que está tomando el Banco Central pasa por decir es que el resto de los países desarrollados lo hacen. Y eso a mí me genera duda, porque el Banco Central de Chile, don't get me wrong, es un banco ejemplar en la región, ¿no? ¿Ah? Pero el Banco Central de Chile no es la Reserva Federal. Tiene que estar preocupado del tipo de cambio, por ejemplo. El Banco Central de Chile no es el Banco de Inglaterra. Y por lo tanto, pensar que uno puede hacer cosas tratando de parecerse a países desarrollados me suena un poquito bananero. O sea, es una señal de subdesarrollo. O sea, yo quiero ser como ellos, pero no hago ninguna de las otras cosas que construcción de institucionalidad, blindaje de la institucionalidad, una clase política que sabe dónde están las reglas. Y aún así, yo empujo por esta decisión. A mí no me calza porque desde el punto de vista técnico no veo la justificación a la medida. Las tasas están en el suelo, las tasas largas han estado cayendo, no es evidente que existe un problema de liquidez. Es verdad que el Banco Central hace un tiempo dejó de emitir papeles largos y por lo tanto tiene un problema de mover política monetaria en el largo plazo, que es lo que entiendo que se trata de buscar con esto, pero un país, y esto vamos a la clase de macro básica, un país abierto no controla las tasas, abierto al mundo, con tipo de cambio fijo, no controla las tasas largas. Entonces es una cosa de economía básica. Yo puedo tratar de hacerlo, pero te van a atacar por el tipo de cambio, ¿cierto? Si aquí hay una paridad que se tiene que producir, y las tasas, insisto, están abajo. Entonces, cuando yo trato de buscar el fundamento de por qué el Banco Central está tratando de hacer esto en estas circunstancias, yo no la encuentro. Y como tú sugieres, o sea, si uno se empieza a poner maquiavélico, cosa que yo de nuevo, creo que no es el caso, porque el Banco Central tiene una institucionalidad, Chile tiene una separación, una cortina de hierro entre lo que es el aparato fiscal y el Banco Central. Pero si uno empieza a ponerse creativo, hay forma, evidentemente, de utilizar esta cuestión para financiar deuda. Si yo te puedo tirar un bono a través del Banco del Estado, y el Banco del Estado, yo soy Treasury, Tesoro, ¿cierto? Tesorería, y el Banco Estado toma la plata y es el mercado secundario, pero el Banco del Estado y el Banco Central viene y compra, y después el Estado retira recursos del Banco Estado, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Entonces tú me puedes decir, sí, vamos a tener esta institucionalidad va a estar blindada, esta va a ser una cosa que de alguna forma va a depender de los consejeros, van a haber decisiones complejas, pero todavía me cuesta entender por qué tomar el riesgo de que el mercado interprete esta decisión de la forma equivocada. Yo creo que hay gente en el Banco Central preparadísima, en el Ministerio de Hacienda preparadísima. Yo espero que ellos puedan señalar con claridad cuál es la razón por la cual se está tomando esta decisión, dado el riesgo que esto significa. Y cruzándolo un poco en el tema constitucional, porque si esto es una medida para tratar de evitar que la discusión constitucional, ¿cierto? Hablemos del Banco Central, es que eso es muy ingenuo. Si vamos a tener una discusión constitucional, el Banco Central va a estar en la discusión igual. Independiente de lo que yo haga hoy día, que yo haga un cambio constitucional hoy día, en la orgánica constitucional del Banco Central, esa otra discusión se va a dar igual. Por lo tanto, me parece que apostar incluso tratando de evitar hacer control de baño
de un cambio futuro en la Constitución, impulsando esta decisión, yo todavía no la entiendo. Oye, muy claro, y yo creo que es el momento preciso y el tema también para pasar a Felipe, para preguntarle también en su experiencia, no solamente política, sino que también de diplomacia internacional. Porque con Sergio acabamos de cubrir, ¿no es cierto?, todas las decisiones económicas que se están tomando y los impactos que pueden tener y obviamente los riesgos, pero también hay decisiones políticas y diplomáticas que se han ido tomando en todo este contexto, ¿ah? Para qué hablar obviamente desde la crisis de octubre, pero también últimamente en la pandemia. Entonces, no solamente tenemos, y acá te quiero dejar el tema relativamente abierto, Felipe, para que veas tú desde qué ángulo crees que es más interesante abordarlo, pero por un lado tenemos, ¿no es cierto?, toda esta discusión institucional que la pandemia vino de alguna manera a posponer, pero todavía está latente, que va a determinar la institucionalidad que va a estar vigente el día que tengamos que pagar todas estas cuentas y enfrentar, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones, enfrentar todo lo que está pasando. Pero también, de alguna manera, se está asumiendo que Chile entra a ser uno más del montón, como dice precisamente el documento, y se le están sumando decisiones que parecieran ser bastante triviales, como por ejemplo recibir apoyo directo de ventiladores de China, que alguna vez lo discutimos, que eso es una noticia que pasó relativamente desapercibida, pero que como lo que comentábamos con Felipe, todas esas pequeñas decisiones públicas que uno hace van posicionando a Chile en el contexto internacional de una manera u otra. Entonces, me gustaría saber primero, ¿qué opinas tú de las decisiones que está tomando Chile hoy día con respecto a la política, tanto en política inmediata contingente, como también cómo está posicionando la discusión constitucional y cómo eso de alguna manera hacia dónde nos empieza a posicionar hacia el futuro? Gracias, don Felipe. A ver, una nota respecto a la pregunta contingente y lo que recién comentábamos de este plan de ayuda y fortalecimiento de los ingresos, etcétera. Yo creo que era una medida política muy sensata, muy necesaria, muy adecuada, y yo valoro que haya sido producto de una mirada relativamente compartida y sistémica, ¿ya? Y digo esto porque, en primer lugar, a mí me preocupaba especialmente lo que venía ocurriendo desde octubre a esta parte, incluso antes de la pandemia, donde una presión política sucesiva y desorganizada iba generando la adopción de distintas medidas que iban incrementando el gasto y no necesariamente estaban atendiendo a los problemas reales que había que atender, ¿no es cierto? O sea, el estar permanentemente sometido a una presión política donde la autoridad tiene que ir reaccionando casi en un método de ensayo y error y adoptando medidas sin una mirada de conjunto puede llevar a incrementar en forma muy profunda la ineficacia del gasto, ¿ya? Mientras que este plan, que yo creo que fue una medida muy acertada del gobierno y con el consenso que logró conseguir, en primer lugar, hace posible cumplir una cuarentena. Esto es una mirada un poco política, pero real. No podemos pretender que tengamos, ¿no es cierto?, todo el mundo clama en el país por una cuarentena, pero la cuarentena hay que financiarla con ingresos que la gente pueda, de los cuales pueda disponer para quedarse en su casa. Entonces hay un primer factor fundamental. En segundo lugar, hay obviamente una tasa de desempleo que está creciendo, que se está volviendo un tema muy crítico y muy agudo, y la verdad es que el Estado, si uno piensa en el modelo de desarrollo que nos hemos dado los últimos 30 años, obviamente que sí tiene una función de entre las varias, pero también es salir en ayuda a los sectores más vulnerables cuando se enfrenta a una crisis de las proporciones que estamos viviendo. Entonces, también una medida muy adecuada. También desde el punto de vista económico me parece muy sensato, y lo del documento lo establece, pero no dejar caer negocios, ni quiere decir pequeñas y medianas empresas, pero también grandes empresas, que son empresas solventes y exitosas, solamente que producto de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, hoy día pueden enfrentar un problema de falta de liquidez que las lleve a cerrar definitivamente. Entonces, es lógico que también el Estado sea capaz de intervenir y de apoyar. Entonces, lo han hecho otros países, creo que es una mirada sensata, un gran paso que ha dado el gobierno y el sistema político, y ojalá que fueran capaces de construir acuerdos, no solamente de emergencia, sino que con una mayor profundidad, que es lo que está reclamando el país hace bastante tiempo. Yo diría que desde octubre en adelante se están adoptando medidas puntuales, pero queremos una mirada de mayor conjunto. Aquí hay una señal que da esperanza. Y respecto a la falta de holguras fiscales, dos cosas. La primera es, hemos cultivado una disciplina fiscal durante todos los años y la hemos alabado. Bueno, esos ahorros, precisamente en algún momento tenía que acudirse a ellos, más allá del punto correcto que señala Sergio, del cual no tengo opinión por ignorancia, si son 9.000 o 12.000 millones los fondos soberanos, pero estaban pensados, ¿no es cierto?, para gastarse. La preocupación es cuántas otras
pandemia, ¿no es cierto?, y circunstancias excepcionales nos quedan por delante, y el caso es que las holguras fiscales se nos están acabando, y por eso quiero solamente cerrar este punto, en que más que nunca se vuelve urgente revisar el gasto social. Más que nunca se vuelve urgente, que es una petición desde siempre, pero tiende a quedarse en el discurso en las últimas décadas, y el asunto es que el gasto crece, pero la eficiencia del gasto, ¿no es cierto?, no va mejorando, o no es evidente que lo haga. Y en eso una reflexión final, ahora sí, respecto a este punto, y es también vital que el sistema político se comporte con responsabilidad y no siga generando presiones sobre el gasto, buscando atender a distintos grupos, ¿no es cierto?, o factores de interés. Me refiero, por ejemplo, a propuestas como condonar el CAE. ¿No es cierto? Condonar el CAE es un gasto sobre la mochila fiscal inmenso y es una política, ¿no es cierto?, errada. No es hacia allá donde tenemos que focalizar el gasto. Entonces, yo espero que impere la prudencia fiscal y que se entienda que estamos con holguras muy restringidas, de manera que el pacto político, digamos, finalmente entienda con una visión de conjunto cómo reaccionar frente a las circunstancias extraordinarias por las cuales estamos pasando. Lo que tú me preguntabas, yo creo que el cambio constitucional lo podemos tratar en su mérito, y no quiero extenderme demasiado, pero antes que eso, ¿no es cierto?, tú me decías, ¿qué es lo que pasa con China? Quiero hacerme cargo de ese punto específico. Chile está viviendo una cosa que es relativamente nueva, y es que a nuestro país no había llegado la tensión China-Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, que una tensión que en esto ustedes me podrán también ratificar, Sergio y Felipe, pero el tema de Estados Unidos con China, y no me quiero ir completamente a Estados Unidos para mantener el orden, pero solamente hacer un punto nomás en esto, es bastante transversal. O sea, la preocupación que tiene Estados Unidos respecto a China no es una preocupación republicana, sino que una preocupación transversal, tanto de demócratas como republicanos, donde ven con preocupación el liderazgo tecnológico que está adquiriendo China, las expansiones territoriales en sus áreas adyacentes que está buscando China en el mar del sur de China y con todos sus conflictos con los vecinos, y también sus influencias, ¿no es cierto?, en la región que estaban manifestados en ingresos financieros tanto en África como Sudamérica, y donde Chile estaba relativamente al margen, pero Chile ya también ingresó, ¿no es cierto?, a esa cadena porque tenemos ya presencia de inversiones chinas con bastante fuerza en el último tiempo. Y eso genera una tensión porque Estados Unidos obviamente que va marcando a los países y va tratando de generar opciones donde se matriculen, ¿no es cierto?, con él, es conmigo y no es con China, cuestión que hemos visto incluso con el tema de 5G, etcétera. Entonces, ahí nuestro país va a tener que manejarse con bastante inteligencia, porque está sufriendo de alguna manera la presión de estos dos gigantes que están ellos a su turno bastante enfrentados. Y en ese sentido, ¿cuáles son los mecanismos, que ese punto lo encuentro muy interesante, cuáles son los mecanismos por los cuales los países de alguna manera pasan la cuenta? O sea, ¿de qué uno se tiene que preocupar cuando toma la decisión A versus B y cuando, por ejemplo, a uno le da mucho más prensa que al otro? Déjame usar simplemente una anécdota, porque como no lo sé, lo puedo decir. Si lo supiera, me quedaría callado, pero puede tener efectos tan contingentes como el orden en que te entrega las vacunas, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de cosas así de pragmáticas. Cuando tú estás lidiando con lo que se llaman los imperios, ¿no es cierto?, es evidente que si se llega a descubrir la vacuna, cuestión que se espera que ocurra, ¿no es cierto?, de aquí a finales de año, las vacunas no van a estar disponibles inmediatamente para todos los países y en las cantidades necesarias. Y ya se sabe que va a haber una discusión, ¿no es cierto?, de cuál va a ser ese orden de entregar las vacunas. Y ahí digamos, según tu grado de cercanía, ¿no es cierto?, con el país que finalmente la tenga, que va a ser China o Estados Unidos, no sabemos, o Inglaterra, no, según los esfuerzos, pero te puede influir en cosas tan pragmáticas. Y si te puede influir en cosas tan pragmáticas, imagínate de ahí la extensión hacia todo lo demás. No, por supuesto. Oye, yo creo que ahí, bueno, estáis tocando un punto del contexto internacional, yo creo que puede darnos pie para el próximo tema dentro de la ambiciosa agenda que tenemos, que es también tratar de abordar Estados Unidos, ¿no es cierto? Los tres hemos vivido en Estados Unidos, bueno, con Sergio estamos acá, estudiamos acá y también vemos cómo, y bueno, Felipe, los tres estudiamos acá y vemos cómo vivimos desde como chilenos, ¿no es cierto?, lo que está pasando acá y allá, y tenemos de repente una mirada con una sensibilidad un poquito distinta. Entonces, yo creo que es interesante también entender el posicionamiento de Estados Unidos en el contexto o en el reordenamiento mundial. Hoy día hay voces cada vez más fuertes, de hecho una de ellas es Ray Dalio, el fundador y presidente de Bridgewater, que hace tiempo ya está diciendo, ojo que, no quiero entrar en detalles de eso, pero simplemente les quiero decir que hay voces bastante influyentes que hoy día dicen, ojo que con todo lo que está pasando,
puede que pasemos a un mundo donde teníamos un eje fuerte de Estados Unidos que de alguna manera ordenaba toda la discusión internacional, ¿no es cierto? Hoy día tiene la moneda de reserva de todo el mundo se financia con el dólar, etcétera, a un mundo donde las próximas generaciones, en 50 años más, ya pueden estar viendo un mundo multipolar o incluso dominado ya no por Estados Unidos. Entonces quería aprovechar eso, que de alguna manera Felipe lo tocó, para hablar de Estados Unidos. Y ahí, Sergio, te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves tú hoy día lo que está pasando en Estados Unidos? Obviamente, en el tiempo que nos queda es bien ambicioso hablar desde todos los ángulos, ¿no es cierto?, políticos y económicos, pero partamos por la economía. ¿Qué es lo que tú estás viendo hoy día? ¿Cómo se ve la reactivación? Partamos por lo menos de ahí, después vamos pasando a otros temas que también consideramos relevantes. A ver, sí, la reactivación, todavía estamos te diría que saliendo del túnel, pero no es claro que esta salida del túnel va a ser, digamos, puede ser una apuesta después del túnel. Y lo que ha demostrado ahora, por lo menos la información que se ha empezado a generar, hay un paréntesis, la verdad que el trabajo de las universidades, de los centros de pensamiento en cuanto a generar información, ha sido notable, ¿eh? Porque nos está entregando información que no teníamos. Hay mucha innovación y creatividad en ese ámbito. Cierro paréntesis. Cuando tú miráis los datos, por ejemplo, de consumo, de spending, miras los datos de los job vacancies, de nuevo empleo, tú empiezas a observar que existe un recuperamiento, una recuperación, lejos todavía de lo que teníamos en febrero. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, los datos disponibles de empleo, de oferta laboral, ¿cierto? Están como un 15% abajo de lo de febrero. Se había caído un 40%, entonces estamos subiendo, pero ha sido más lento de lo que la parte real de lo que uno hubiese esperado. Y existe información, por ejemplo, de que las familias más ricas están cambiando sus hábitos de consumo de forma permanente, que eso implica un cambio significativo en todo el sector de comercio, que es súper interesante. El comercio se ha empezado a adaptar. Si ustedes ven, por ejemplo, el precio de las acciones de Macy's, de Nordstrom, de Gap, en mayo, a principios de junio, se pegaron un salto, pero volvieron a caer por el miedo de que el número de contagios estuviese aumentando en el sur de Estados Unidos. Y eso te demuestra que este proceso va a ser, en la parte real de la economía, va a ser más lento de lo que en un principio uno pudiese haber apostado, en la medida que el número de contagios y el número de muertes no caiga en forma significativa, que no ha sido el caso en Estados Unidos, digamos, por la extensión del país. Ahora, Estados Unidos es un país que tiene muy flexible en términos del mercado laboral, que ha hecho un esfuerzo súper importante, mucho en la línea de lo que plantea Felipe, apoyo a empresas chicas, medianas, grandes, no se enredan con ese tipo de cosas, que han apostado mucho porque la plata del fisco llegue bien y se trate de gastar bien, que está además a puerta de una elección presidencial, que todos los incentivos están para que esta crisis trate de salir lo antes posible, incluso corriendo algunos riesgos. Y ahí alojo los riesgos desde el punto de vista de largo plazo, un poco lo que tú planteabas, lo que estaba también mencionando Felipe, es que el esfuerzo fiscal y el esfuerzo monetario en particular de Estados Unidos ha sido de tal magnitud que uno tiene que empezar a preguntarse si efectivamente el dólar va a ser en 5, 10, 15, 20 años la moneda de reserva del planeta. Se ha empezado a levantar esa discusión, es interesante. Los chinos, por supuesto, ven con muy buenos ojos que el dólar se debilite. Y creo que Estados Unidos va a tener que empezar a hacer un ajuste importante, no en el medio de la pandemia, por supuesto, pero a mí no me cabe duda que prontamente van a empezar a mirar bajo qué condiciones Estados Unidos puede tener un proceso de recuperación que limite un poco este nuevo efecto este nuevo ola de ejercicios cuantitativos que están significando una cantidad de liquidez, una cantidad de plata en el mercado histórico y súper rápida y en todo ámbito. Ahora, desde el punto de vista estratégico, a mí me parece que China está hoy día aprovechando en todo ámbito de cosas su posición. Estados Unidos ha perdido liderazgo, pero Estados Unidos no se va a quedar de manos cruzadas.
Hay cosas pequeñas, hay cosas súper... Si ustedes, no sé si han visto, por ejemplo, la discusión respecto de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Es súper interesante. Por primera vez... Fuera de Latinoamérica. Exactamente. Primera vez Estados Unidos pone un candidato americano para ir por la presidencia. ¿Y por qué? Porque yo creo que efectivamente lo que ha detectado el BID es que hay mucha influencia de China en la región. Los bancos de desarrollo chinos han estado operando en Perú, han estado operando en Brasil en forma importante, y por lo tanto Estados Unidos probablemente va a querer tener mayor influencia en lo que es su vecino más próximo. Eso te demuestra que este conflicto está lejos del último round. Yo creo que esto está recién partiendo y hay que prepararse, porque creo que ahí van a haber oportunidades. Creo que hay países que van a poder, si saben navegar sobre esa agua, yo creo que lo van a hacer bien. Yo debo reconocer que no he visto a Chile, producto probablemente de lo que vimos en octubre y ahora la pandemia, yo lo he visto un poco alejado de esa discusión, y es una discusión que digo que es fundamental, que al final del día va a definir dónde tú vas a estar ubicado, el potencial crecimiento que tú tengas en el largo plazo, las oportunidades. Yo creo que hay que, de nuevo, si tú pensás en largo plazo, creo que ese es un elemento esencial. Un país chico, abierto al mundo, alejado de todos lados, digamos. ¿Cómo navega en este conflicto? Y es una discusión que hay que empezar a tener. Cancillería, Ministerio de Hacienda, Presidencia. O sea, esta es una cuestión que si no tenemos conciencia de lo que está ocurriendo, te podéis quedar debajo del bote mal. Oye, Felipe, y ahí te paso la pelota también sobre el mismo tema, me interesa tu opinión y también a ver si puedes responder la pregunta de Sergio, bueno, ¿cómo debiese manejarse uno en este contexto? Bueno, afortunadamente el cargo no lo tengo yo, digamos. O sea, es muy complejo. Obviamente que Chile trata de jugar las cartas, digamos, de no matricularse, ¿no es cierto?, sino que más bien profitar de la buena relación con los dos países, con Estados Unidos y con China. Pero no va a ser fácil porque van a haber ciertas instancias donde esto de vitrinear o pololear, para hablar en términos prácticos, con ambas potencias, no va a ser posible. Por lo tanto, es un desafío bastante complejo, pero sí tengo la tranquilidad y el conocimiento que la Cancillería está, no advertida, porque sería el desde lo mínimo, pero están pensando y están evaluando permanentemente, ¿no es cierto?, cómo convivir con este nuevo escenario. Y hago el énfasis porque es nuevo. Yo me acuerdo del 2012, cuando yo estaba embajador, me preguntaban recurrentemente en Estados Unidos cuál era la presencia china, ¿no es cierto?, en nuestro país, y era bastante acotada, no obstante que estaba invirtiendo en el resto de la región. Chile, por alguna razón, ¿no es cierto?, fue quedando postergado en la arremetida de capitales chinos, pero eso está cambiando y está cambiando a una velocidad creciente. Pero ahí, hoy día, por ejemplo, ¿cómo tú crees que, a ver, lo que dijo Sergio, ¿qué opinas tú? Te voy a tratar de apretar un poquito más, Felipe, ¿eh? Vamos a ver si... ¿Qué opinas tú, por ejemplo, con respecto al tema de Estados Unidos perdiendo competitividad con respecto a China? ¿Qué opinas en términos macro? Obviamente, si nadie sabe lo que puede pasar, pero imagínate un escenario donde efectivamente el dólar deja de ser la moneda de reserva, por ejemplo. ¿Cómo ves tú, ves eso posible? ¿Cómo ves que Estados Unidos hoy día se está moviendo en el contexto internacional? Hoy día, por ejemplo, gran parte, ¿no es cierto? Hoy día Estados Unidos está inyectando liquidez, como decía Sergio, creo que están llegando ya en el balance de la Fed hasta el 30-40% del PIB. Hoy día acaban de sacar más o menos el 14% piensa el gasto hoy día se tiró solamente en salvataje, y probablemente eso está dado principalmente porque hoy día es un año electoral, ¿no? Y en general la crisis económica históricamente han perjudicado a los presidentes que van a la reelección y tienen todos los incentivos hoy día para básicamente tirar toda la carne a la parrilla, pero eso tiene implicancias, como dice Sergio. Entonces, ¿cómo tú crees, así como hablamos de Chile, que está posicionado en el contexto internacional, cómo crees hoy día que Estados Unidos, precisamente a través de no solamente a través de la presidencia de Trump, pero institucionalmente está posicionado para enfrentar concretamente esta guerra de influencia y reordenamiento con China? Mira, sobre el nivel de liquidez que está inyectando, ¿no es cierto?, el Tesoro en Estados Unidos y el efecto que va a tener sobre la economía y cómo podría estar eso debilitando el dólar, obviamente que paso, ¿no es cierto?, porque
excede mis capacidades, pero lo que plantea Sergio obviamente que hace mucho sentido. Pero yo respecto a Estados Unidos, y no obstante la fuerte rivalidad que mantiene con China y el liderazgo que alguna creciente que va adquiriendo China, yo tengo mucha confianza en Estados Unidos porque es un sistema, que lo hemos hablado antes, tiene una institucionalidad política y finalmente un empuje y un emprendimiento y una fuerza que, no obstante que se viene de alguna manera anticipando la caída de Estados Unidos hace mucho tiempo, los duros hechos y la porfía realidad demuestran lo contrario. Por lo tanto, yo no veo que Estados Unidos pase un segundo plano, o nadie está hablando de un segundo plano, pero pierdan esa disputa, digamos, al contrario, yo creo que está haciendo esfuerzo precisamente por mantener su preeminencia y semi-hegemonía. Por lo tanto, yo creo que hay Estados Unidos para rato. Y respecto a cómo convivir, ¿no es cierto?, un país chico como el nuestro, que es importante siempre tenerlo en perspectiva, ¿no es cierto?, con esta especie de realidad entre estos dos países y las lealtades que pueden pedir. Esto es, digamos, no hay receta, pero sí creo que en este asunto hay que ser extraordinariamente pragmático, y la función de la política exterior chilena es finalmente ponerse al servicio, ¿no es cierto?, de los mejores intereses nacionales, y por lo tanto va a tener que ir tomando la temperatura y ir adoptando ciertas definiciones estratégicas, pero que yo creo que van a llegar en algún minuto. O sea, el 5G es un caso paradigmático. La presión ahí que se está ejerciendo, digamos, respecto al 5G, es una manifestación súper concreta, ¿no es cierto?, de que cómo los países están buscando reclutar lealtades y medirlas a través de actos, digamos, muy concretos. Y creo que respecto a eso va a seguir produciéndose probablemente una escalada creciente de dilemas en que cuales nos veamos sometidos Chile y los demás países, digamos, en esta disputa. Quizás un factor es que Estados Unidos, con la actual administración, también ha actuado muy en solitario. Ustedes han visto que Estados Unidos ha tomado una serie de decisiones sin consultar a sus aliados, no digo a Chile, digamos, estoy hablando, por ejemplo, ¿no es cierto?, sobre retirarse del Pacto de París, ahora después el tema de su cambio de su política con Irán, de alguna manera cuestionando el financiamiento a la OTAN. Ha sido un país que ha actuado bastante en solitario, y eso también yo creo que ha debilitado la influencia que naturalmente tiene y como el sentido de lealtad con que naturalmente cuenta, ¿no es cierto? Probablemente con un nuevo presidente, si que no fuera reelecto Trump, eso podría cambiar y quizás fortalecer la posición de Estados Unidos y también los incentivos a la alianza, que no son puramente económicos, por muy fundamentales que sean. No, súper claro. Oye, Sergio, pasando, te vuelvo un poquito a la pelota para que hablemos también de esto. Hablaste de que obviamente lo que está pasando en Estados Unidos es complicado, ¿no es cierto? Puede tener consecuencias negativas, pero también puede traer oportunidades. Entonces ahí me gustaría colgarme de esa palabra que tú mencionaste para que tú cuentes un poco qué tipo de oportunidades trae esto en el ámbito que tú estimes que conveniente dentro de lo que va a pasar y cómo los chilenos podrían estar atentos a esa oportunidad. A ver, a mí nosotros hay que entender esta crisis en el contexto de otra fuerza que nosotros teníamos que estaba empujando la economía, que es la cuarta revolución industrial. No nos podemos olvidar que la pandemia nos pilla en un proceso transformador, que estaba siendo más lento de lo que nosotros habíamos pensado. Pero que se estaba produciendo. El comercio, todo lo que es retail, servicios, se estaba modificando. Todo lo que son, por ejemplo, los centros comerciales en Estados Unidos se estaban cerrando. Y era un proceso que estaba tomando varios años, pero que estaba avanzando. Esta situación está cambiando completamente ese escenario. Basta ver el valor accionario de Amazon para darse cuenta de qué estamos hablando. O sea, este es un cambio transformador. Y mientras más dure, más permanente va a ser el cambio sobre los hábitos de consumo de la población. Ahí me parece que hay inmensas oportunidades. Hay inmensas oportunidades de aprovechar el conocimiento, de aprovechar las capacidades, el talento, las posibilidades de emprendimiento. Y la gracia de esta nueva innovación es que es un escenario que no importa muy bien dónde tú estés parado. No importa si tú estás en Punta Arenas o si estás sentado en Chicago. Si se te ocurre una idea interesante, nueva, y creativa, innovadora, tú puedes vender tu idea en cualquier parte.
me parece que lo de Corner Shop es un ejemplo, con bemoles, ¿cierto? Pero cosas de ese tipo se van a producir. Toda la venta de servicios se va a producir. Desde el punto de vista de Chile, hay un tema regional que también es muy importante. Estaba avanzando el país hacia una mayor integración. Se había pasado, de hecho, un proyecto de ley para tratar de exportar servicios. Creo que todos esos elementos te entregan oportunidades. En particular en una población que creemos, que apostamos, que tiene un nivel de capital humano que le da esa ventaja en América Latina. Yo he sido crítico en general de cómo, y Felipe le tocó estar ahí adentro, digamos, de cómo el sistema educativo ha ido evolucionando en el último tiempo. Pero la verdad, lo cierto es que el número de años de escolaridad de Chile es muy superior a la gran mayoría de los países de América Latina, y esa es una ventaja que hay que empezar a aprovechar en ese margen. Porque si el cobre y los commodities nos permitieron navegar y crecer durante nuestra historia, a mí me parece que el capital humano puede ser una oportunidad. Ahora, pero para que eso se produzca, uno tiene que tener una institucionalidad que dé oportunidades, que entregue facilidades, que haga fácil el emprendimiento. Se han hecho avances, pero cuando tú miras, por ejemplo, todo el tema de impuestos, cuando tú ves las dificultades respecto, por ejemplo, de trabajar internacionalmente, la falta, el caso de Chile, y Felipe como embajador lo vio bien, que no tengamos un convenio de tributación con Estados Unidos. Es una cosa que tú dices, pero la pérdida de competitividad para efectos de lo que tú podrías hacer es muy fuerte. Tener una ancla en esa agenda creo que puede entregarte una gran oportunidad. ¿Para qué decir de Asia? Los empresarios que hicieron esa transición en los 80 y los 90 les fue excelente. Yo creo que hay una decisión desde el punto de vista país, efectivamente. Va a tener que tomar alguna posición si Chile, si China o Estados Unidos, pero desde el punto de vista del empresario, del joven emprendedor, de quien quiere hacer la apuesta, la verdad es que las oportunidades van a estar en todas partes. Y van a ser mucho mayores que las que teníamos antes, porque no vas a estar limitado al tema de los viajes, no vas a estar limitado a la distancia física. Esto tú lo vas a poder hacer. Yo tengo vecinos que venden productos en todas partes del mundo, trabajan en la industria tech y venden apps en todas partes. Les va fantástico y su demanda ha ido creciendo. Eso se va a producir. Pero si no tenemos esa discusión de largo plazo, si no hacemos los esfuerzos para poder generar el emprendimiento, la ventaja comparativa, la posibilidad de integración tributaria, vamos a perder la oportunidad. La Alianza del Pacífico me parece que era un proyecto súper interesante. Creo que ahí hay una cosa que deberíamos explotar más. Pero Chile, por ejemplo, cuando en lo relativo a la Alianza Asia-Pacífico, el PPD, está parado en el Congreso. Eso es una cosa increíble. No tenemos esa discusión. Y cuando tú ves a los líderes jóvenes de la izquierda oponiéndose a eso, y además contaminando a aquellas personas que impulsaron esta cuestión. Esa es una cuestión que nació del riñón del PPD, y esa discusión ya está parada en el Congreso. Pero, ¿qué es lo que nos estamos mirando? O sea, ¿de verdad nosotros vamos a apostar a que el mundo se cierre y que Chile apueste a su demanda interna para poder crecer? A mí me parece que eso es un error, muy por el contrario. Lo que hay que tratar de hacer es apostar para afuera. Y yo no veo, te digo honestamente, no veo a los gremios empresariales, no veo a los grandes empresarios preocupados de estos temas. Creo que además los microempresarios tienen esta idea de que con todos los beneficios y subsidios que le entrega el Estado, que están todos para la pyme, y ahí tiene un problema, ¿cierto? Va a haber una comodidad transitoria, pero convengamos que yo apoyo las pymes no para que sean pymes permanentemente. Yo lo que quiero es que las pymes crezcan. Y en la medida que meto más no linealidades, que le meto, si usted pasa de vender 200.000 UF a 200.000 UF más uno, le quito todos los beneficios, pero eso lo que hace es que hace más difícil el crecimiento de estas empresas. Esa discusión me parece que hay que empezar a tenerla. Paso por la regla de juego, por la institucionalidad, por las posibilidades de aprovechar la ventaja comparativa, pero no la hemos tenido. Y mientras más postergamos esa conversación, más difícil va a ser echar a andar una reactivación permanente. Porque ahí está la clave. Yo insisto, vuelvo al tema del acuerdo original, pensar que en 2 años yo voy a echar a andar la economía en forma permanente,
a través de subsidios a las empresas, me parece que obvia un elemento esencial, que aquí los incentivos económicos son muy importantes, y lo que realmente va a poder impulsar esta cuestión es darle oportunidad de crecimiento de largo plazo. Y creo que esa discusión más allá de los 2 años no la estamos teniendo. Bueno, estás tocando un tema que es precisamente una de las preguntas del público, así que vamos a pasar para allá, que es algo que de hecho tocó Felipe antes en su intervención con respecto a la eficiencia del gasto. Entonces la pregunta concreta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos canalizar la solución a esta crisis por el camino del mejor gasto público y no solamente más deuda? O por lo menos, en el fondo, algo más balanceado. Felipe, ¿qué opinas tú por ahí? Bueno, no voy a decir ninguna novedad. El tema es esencialmente complejo porque retroceder en el gasto es muy difícil. Voy a dar un ejemplo claro, ¿no es cierto? Esto es como los impuestos, que siempre se suben a partir de circunstancias extraordinarias y por un periodo temporal y se quedan, ¿no es cierto? El gasto pasa lo mismo, sobre todo el gasto que tiene una componente social, porque retirar después o repensar esas ayudas es especialmente complejo y crítico para cualquier gobierno. Yo pienso en el caso, por ejemplo, lo que es la educación, me tocó verlo. Si uno hubiera pensado en un sistema inteligente que podía desarrollar un país, cualquier país, era el sistema que estaba empezando a estructurar Chile, que era un sistema de becas, con un sistema de créditos contingentes, vale decir, que la persona solamente pagaba después en función de su renta y hasta un porcentaje máximo, un cierto porcentaje, un 10%, un 5%, según la modalidad de crédito, y que después de cierto tiempo se agotaba el pago de la deuda, así se hubiera servido un poco todo, que no se cobraba durante el periodo de desempleo, y todo esto muy atingente, que finalmente las personas que ingresan a la educación superior de nuestro país pasan por el solo hecho de acceder a la educación superior a un sector dentro de los privilegiados. O sea, lo que gana una persona que accede a la educación superior versus alguien que no lo puede hacer son diferencias de 1 a 3 veces, 4 veces, etc. Y estamos implementando un buen sistema. Producto de sesgo ideológico, terminamos, ¿no es cierto?, estableciendo la gratuidad de la educación, incluso llegando al 100%, lo cual es una política pública desafortunada. Muy desafortunada porque estamos invirtiendo plata, ¿no es cierto?, en circunstancias que eso podría haber sido una combinación de esfuerzos públicos con esfuerzos privados. Y eso ya es una mochila, ¿no es cierto?, que se quedó y va a ser muy difícil desandar. Bueno, uso este ejemplo porque tiene una gran componente de gasto, pero es demostrativo que tenemos que tener mucha disciplina en la forma en que gastamos nuestros recursos y revisar permanentemente nuestro gasto fiscal se vuelve clave y tener a su turno, ¿no es cierto?, mucha conciencia que cada vez que nos involucramos, ¿no es cierto?, en una nueva, digamos, programa de ayuda social, es muy difícil retroceder. Quiero usar aquí la siguiente anécdota. Yo veía hace algunos días una diputada que reclamaba airadamente que en este programa de entrega las cajas, ¿no es cierto?, le habían ido a dejar a ella una caja. No sé si ustedes vieron eso. Sí, sí. Bueno, yo lo consideraba virtualmente escandaloso, ¿no es cierto?, y que había que, ¿cómo podía ser que llegara ayuda a personas que no lo necesitaran? Bueno, esa misma gente es la que propicia, ¿no es cierto?, que los ricos no paguen la educación, cuyo monto es mucho más caro que una caja. Entonces son esas inconsistencias. O sea, si yo aplicara esa misma analogía, ella tendría que decir qué hacen, ¿no es cierto?, las personas con mayores ingresos, ¿no es cierto?, recibiendo educación gratuita. Y son las políticas que impulsan y son las inconsistencias que finalmente van degradando el sistema político y van generando consecuencias en que nos encontramos después que Chile, que en algún momento pareció, y esto nos reconecta con la crisis de octubre, que pareció que nuestros problemas eran de países ricos, solamente de desigualdad de distribución en ingresos y no de escasez, nos encontramos, ¿no es cierto?, que nos conmovemos con que el Sename no tiene recursos suficientes, que los niños no son primeros en la fila, pero cuando se trata de ordenar el gasto público, nuestras palabras no acompañan nuestras declaraciones, nuestras intenciones. Entonces, es vital entender que Chile está enfrentado a desafíos todavía esenciales propios de un país en vía de desarrollo y que tenemos que implementar políticas donde el gasto, ¿no es cierto?, vaya derechamente hacia donde más necesita, y un Estado más que grande, que se ha discutido siempre, un Estado eficiente, que se modernice y que sepa focalizar. Sí, no, 100% de acuerdo. Oye, y ahí me recuerda algo de lo que decía Carlos Peña en la última entrevista que dio, ¿no es cierto?, que fue bastante comentada y también la estuvimos comentando entre nosotros el otro día, con respecto al deterioro de la política, no solamente podríamos, yo creo que
no vale la pena echarle la culpa a políticos de hoy día, ¿no es cierto? Hay una percepción de la clase política, dos cosas, de que la clase política no está dando a la altura, pero que también la gente tiene una expectativa de la clase política o de la política en sí que realmente no corresponde a la realidad, que al final del día hoy día hay un sector político tratando de convencer a la ciudadanía que la política está para hacerlos felices, cuando en realidad la historia ha demostrado que todos esos proyectos terminan en totalitarismos porque al final la felicidad personal depende de cada uno y los proyectos de vida que cada uno tenga, ¿no es cierto? Pero ese deterioro de la política también de alguna manera lo estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, y acá también está relacionado con una pregunta que me dicen concretamente el público: ¿ha habido un deterioro de la clase política en Chile o es un fenómeno también complicando a Estados Unidos? ¿Qué opinas tú, Sergio, en ese sentido? ¿Algo más bien mundial? ¿Tiene que ver con la generación, con las redes sociales? ¿Cómo lo es? Luis Felipe, es un fenómeno global, es una situación compleja que está obligando a repensar la democracia en general. Yo creo que en el caso de Estados Unidos, el ancla del debate, el establishment, digamos, el profundo, creo que ha aguantado hasta el momento parte de esa arremetida en función del pragmatismo. Independiente de si a uno le guste o no Trump, la verdad que cuando uno observa, por ejemplo, lo que ocurrió durante la última semana acá, en materia de violencia, que podría uno haber dicho, esto es caldo cultivo para justamente, para que aflore lo peor de la política. Y es sorprendente. Saco la figura del presidente porque tiene características propias que lo hacen difícil de interpretar y entender. Pero si tú ves la reacción transversal política en todo nivel, Congreso, pero sobre todo los líderes locales, que se opusieron en forma muy fuerte a la violencia, al vandalismo, al crimen, sin desconocer la justificación de la manifestación pacífica. Eso me parece que, al menos desde el punto de vista de un chileno viviendo en Estados Unidos, después de haber sido vacunado con lo que vimos en octubre, me abrió algo de esperanza. Y uno ve cómo durante los últimos 4 años de la administración Trump, la institucionalidad de Estados Unidos, profunda, si bien ha sido atacada y en muchas circunstancias modificada, ha soportado bastante bien el embate de esta cuestión. Puede ser esta la mitad del partido, no sabemos lo que pasa en los próximos 4 años, pero tiendo a ser más optimista de cómo la salida institucional democrática de Estados Unidos puede conducir este tipo de dificultades, y creo que lo que ocurrió la última semana es un ejemplo de eso. Ahora, eso en el caso de Chile se cruza con un elemento que creo que es indesmentible, que es que durante los últimos 10 años el país pensó que era OECD, y entonces importamos con una facilidad de ciencia ficción, digamos, modelos finlandeses para efectos de motivar el sistema educacional chileno. Pero ¿han estado en Finlandia? Utilizamos a Nueva Zelanda como un ejemplo para efectos de impulsar la productividad. Pero si es que el hecho de que sea una isla que está en medio del Pacífico, alejada de cualquier, no lo hace similar a Chile. Importamos entonces ahora reglas del Banco Central de Inglaterra y de la Reserva Federal al Banco Central de Chile. Entonces, yo creo que hay un error conceptual de habernos creído el cuento por secretaría sin la necesidad de hacer ese esfuerzo esencial, elemental, que significa hacer la pega. Y durante los últimos 10 años, y lamentablemente hay que decirlo, durante la administración del presidente Bachelet, cuando uno mira las cuentas fiscales, el relajo fue evidente. O sea, hay déficit tras déficit fiscal, acostumbrando a un parlamento que entiende que pedir significa recibir. Es una situación súper complicada a efectos de pensar cómo estabilizar la democracia en el largo plazo, porque si yo no tengo a un Congreso que entiende cuáles son las implicancias de pedir para UCAE, como dice Felipe,
que significa que eso va a implicar que hay gente que va a recibir menos beneficios sociales porque son miles de millones de dólares que tienes que gastar en esto. O impulsar pasivos contingentes, ¿cierto?, que van a ser eternos. Piensa en los cambios que se hicieron en la administración del presidente Bachelet en materia de educación, la compra de colegios, son miles de millones de dólares que podrían haber sido destinados a un mejor uso. Creo que nosotros tenemos un problema adicional a lo que se observa en el mundo. Es que Chile alcanzó un nivel de desarrollo rápido, demasiado rápido, si ustedes quieren, para efectos de entender lo que realmente eso implicó. Y hay una generación, ¿cierto?, sub 40, que de un día para otro se despertó en un país o cree vivir en un país de un ingreso per cápita de $20.000, que desconoce las realidades de muchas zonas de Santiago y de Chile, y que cree entonces que en función de los privilegios que les permitieron este proceso de desarrollo, extrapolan al resto de la población sus necesidades sociales, que van desde plazas para perros hasta ciclovías para poder moverme de mi trabajo a la casa. Cuando uno camina y viaja un par de kilómetros y llega a la Florida, Maipú, Conchalí, Quilicura, la realidad es completamente distinta, pero no la conoce. Y en el Congreso eso me parece que se ha multiplicado, porque convengamos que aquellos líderes de izquierda que impulsan toda esta idea, y hay que decirlo con toda su letra, mucho populismo en políticas públicas, es gente que desconoce esa realidad, que se educaron en colegios privados particulares subvencionados, que fueron a las mejores universidades. A mí me tocó ver uno de estos candidatos, a uno de estos diputados acá en Washington hace un tiempo, y me sorprendió el inglés que tenía. Te prometo. Me habla de que el tipo tuvo acceso a una educación a la cual yo no tuve acceso, sin duda. Mi inglés es mucho peor que el de él. Y se manejó perfecto. Pero al mismo tiempo no entienden quizá esa barrera que el desarrollo les permitió cruzar, y cometen el error de pensar que mañana Chile puede ser Suecia sin hacer el esfuerzo, sino que simplemente gastando. Eso, con un Congreso que tiene esa perspectiva, que desafía constantemente al Estado en materia de gasto, es probablemente otra pandemia que hay que tratar de controlar. Oye, y voy a tomar del punto que partiste hablando con respecto al tema de las instituciones, ¿no es cierto? Porque al final del día lo que estamos hablando es de desarrollo. Nos metimos un poquito al tema que es un poco más complejo de desarrollo, y hay distintas teorías de por qué algunos países están más desarrollados que otros, ¿no es cierto? Está la teoría geográfica, la teoría sociológica, pero también está la teoría institucional, principalmente de Robinson y Acemoglu, que es bien interesante. Y que básicamente dice que al final estas cosas no tienen que ver con los genes, no tienen que ver con la geografía, no tienen que ver ni con la religión, como alguna vez se pensó, sino que tienen que ver con las instituciones. Y las instituciones al final son hechas por nosotros mismos. Entonces le quería preguntar ahí, pasar el tema a Felipe. Bueno, estamos precisamente en la discusión constitucional, institucional por definición en Chile. ¿Qué cosas crees tú que tiene Estados Unidos desde el punto de vista institucional? Y acá te lo dejo abierto, no solamente a las instituciones del Estado, sino que también a las instituciones sociales, ¿no es cierto? Aquellas usos y costumbres también que tiene la gente, que en Chile debiésemos tener en cuenta y debiésemos copiar, o por lo menos debiésemos no perder en adelante, para asegurar precisamente que todas las cosas que está diciendo Sergio y los peligros no ocurran. Mira, lo primero que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto?, es un apego institucional. Y eso es una disposición que yo creo que sí se ha cultivado. Es parte con la vieja anécdota de Washington, cuando después de haber ganado las distintas batallas, de haber sido nominado el primer presidente, se discutía, ¿no es cierto?, se lo quería nombrar rey, ¿no es cierto? Y él dice, mira, no nos hemos liberado una monarquía para instalar otra, ¿no es cierto? Y eso lo dice el propio presidente. Y es la disciplina también que tiene Estados Unidos en esa misma lógica de no admitir, primero, por una regla no escrita, no admitir que un presidente se reeligiera más de una vez. Y el año, ¿no es cierto?, Delano Roosevelt se elige a un segundo periodo, y aún así, después de elegirse el segundo periodo, inmediatamente se, digamos, implementa la enmienda 22 a la Constitución de Estados Unidos, donde se establece ningún presidente podrá gobernar más de 2 periodos. O sea, hay un apego institucional primero que es importante. Las instituciones se cumplen, se respetan, y hay, así como una constitución visible americana, hay una especie de constitución invisible desarrollada en distintas prácticas a las cuales adhiere, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido es muy ejemplar y explica una democracia ininterrumpida, ¿no es cierto?, por más de 240 años, etc.
y con un sistema de pesos y contrapesos que ha demostrado ser muy eficiente. O sea, Estados Unidos ha pasado por muertes de presidentes, por renuncias de presidentes, por elecciones incluso disputadas que han sido definidas por la Corte Suprema, como fue el caso de George Bush hijo, ¿no es cierto? Y uno ve cuestiones que en otros países podrían haber sido motivos de una tensión infinita. Me quedo con el ejemplo de la elección de Bush versus Gore, ¿no es cierto? Estados Unidos las puede sobrellevar con una parsimonia y con una solvencia y una resiliencia francamente admirable. Insisto, creo, primero por un diseño institucional, una constitución bastante escueta, pero un diseño institucional muy relevante, un prestigio de las instituciones, con lo controvertido que puede hacer, ¿no es cierto?, una Corte Suprema que tiene una composición política, ¿no es cierto?, dadas las designaciones, el régimen de designaciones, pero aún así es una Corte Suprema, insisto, que es capaz de dirimir una elección presidencial. ¿Quién termina siendo presidente? Y eso es muy notable. Yo en Chile, dado que estamos en la discusión del cambio constitucional, creo que estamos viviendo más que nunca embates a la institucionalidad. Uno ve, ¿no es cierto?, lo que se ha dado en el último tiempo de distintas propuestas que son contrarias a la Constitución, fundamentalmente en el Parlamento. Y eso es francamente preocupante porque ¿qué sentido tiene cambiar una Constitución y desgastarnos, ¿no es cierto?, en ese esfuerzo si nos encontramos con que autoridades así relevantes como las que hemos sido testigos en el último tiempo no adhieren a la regla que tenemos? Y eso es, digamos, insisto, una cuestión que va debilitando el capital institucional. Y lo otro respecto al cambio de constitución que ha rondado, me refiero en Chile, que ha rondado de alguna manera la discusión durante este conversatorio, ¿no es cierto?, es que por un lado, aquí manifiesto una posición personal, pero es para mover un poco, ¿no es cierto?, la discusión en este punto. Por un lado, tiene bastante sentido que un país no se aferre a algo que lo desune. Y queramos o no, nos guste o no, ¿no es cierto?, la Constitución del 80, por mucho que se le haya introducido distintas modificaciones, parece ser un factor de desunión, cuando la Constitución debería ser la tabla a la cual todos finalmente nos afirmamos. Entonces, desde el punto de vista simbólico yo lo puedo ver, pero lo que he echado de menos es que junto con, ¿no es cierto?, expresarse ese anhelo que puede hacer sentido, a lo mejor nuestra transición a la democracia pasa finalmente por ese símbolo, lo puedo ver, y la política se construye no solamente de hechos concretos, sino que también de símbolos. Lo que me llama la atención y me hace ser un poco escéptico es lo escondida que ha estado la discusión respecto, o ausente más bien, de qué constitución queremos. Y seguimos enfrascados en el proceso, ¿no es cierto?, pero nadie ha sido capaz, y fundamentalmente aquellos que impulsan el cambio constitucional con mayor fuerza, ha sido capaz de hablar en sustancia cuál es la constitución que se imaginan que les gustaría impulsar. Y es preocupante que un país avance hacia una discusión constitucional que tiene características refundacionales porque es bajo la filosofía de la hoja en blanco, y no esté en el debate, ¿no es cierto?, finalmente, ¿qué queremos escribir en esta hoja en blanco que nos queremos dar? No, muy claro. Y Sergio, para terminar, también me gustaría tu opinión con respecto al tema institucional. ¿Qué cosas tú crees que son... tú introdujiste el tema de la institución, ¿no es cierto? Y al final del día, de alguna manera, lo que estamos haciendo en la práctica es comparar la institucionalidad de Estados Unidos con Chile. Tú mencionaste en algunos momentos que a veces nos da por copiar y llegamos y copiamos las cosas, que es bien típico también de nosotros, ¿no es cierto? Y las copiamos muchas veces fuera de contexto, ¿ah? Entonces, ¿qué cosas tú crees que son importantes de imitar? Y aquí sí te voy a llevar más al plano institucional del Estado, más que el tema cultural, porque yo creo que eso es algo que es difícil ¿no es cierto?, de diseñar y sobre todo en tan corto plazo. Creo que tú partiste la discusión con Acemoglu y Robinson, y hay una discusión interesante que es paralela, que viene por el lado del Nobel de Economía North, que mira la institucionalidad mirando a la sociedad. Y ahí hay una discusión interesante si es que las sociedades son abiertas o cerradas. Y una sociedad cerrada se caracteriza, por ejemplo, de acceso cerrado, que se caracteriza, por ejemplo, porque el control de la fuerza no está controlado por la sociedad civil, porque el talento, el mérito y el esfuerzo no te aseguran progreso, y porque tú no tienes como sociedad la capacidad para poder asociarte libremente. Yo creo que Chile está avanzando en las dos líneas, Acemoglu y Robinson en materia de institucionalidad, y también creo que había una línea por el lado de avanzar hacia una sociedad abierta.
creo que nos enredamos en el camino y hay elementos que son esenciales que esta Constitución tiene que hacerse cargo. Creo que es importante, la propiedad privada es un elemento esencial, que son en las dos visiones es esencial y que muchas veces está cuestionada. Me parece que es fundamental la independencia del Banco Central desde el punto de vista económico. Después la otra parte creo que no tiene sentido, pero me parece que el tema del Banco Central es esencial. Certezas económicas son fundamentales. Estos pesos y contrapesos que menciona Felipe son fundamentales. O sea, eso tiene que estar alojado, tiene que estar blindado. Porque lo que no se puede configurar en este escenario, y yo he estado leyendo harto al respecto y cada vez me asusto más porque creo que hay un grupo de la clase política local que lo identifica igual, es que lo que no se puede configurar en Chile es una vía chilena al peronismo. Yo tengo preocupación que lo que vivió Argentina, un país que hasta 1914 venía creciendo, tenía 50 años de progreso económico, que se encontraba en la parte arriba de la distribución de los países, y que se enreda, y durante 100 años Argentina ha sacrificado, ha hipotecado un país con inmensa riqueza, ha sacrificado, hipotecado el bienestar de su pueblo. Yo tengo preocupación cuando veo ese acercamiento de parte de la clase política al modelo argentino, que entiende que la política se traduce en la entrega de subsidios y la generación de incentivos para poder acomodar el manejo político, aprovechando ese grupo de presión. Esa cuestión te digo que sería nefasto. Yo tengo gran aprecio por nuestro vecino, pero las fallas institucionales que el modelo argentino ha generado durante, digamos, 100 años son evidentes. Y basta fijarse en algunas estadísticas para ver que eso ha significado, además, lamentablemente, un cero progreso en muchas dimensiones de la población. Creo que Chile tiene que encontrar su propia vía, y en esta copia que estamos haciendo constantemente, lo que me preocuparía mucho más que copiar a Finlandia, Nueva Zelanda, es copiar el modelo argentino. No, por supuesto. Oye, muchísimas gracias. Bueno, son las 10, si queramos el pase a Andrés para que nos despida de este muy buen, interesante webinar. Muchas gracias, Felipe y Sergio, por entregarnos su visión de lo que estamos viviendo hoy, sus proyecciones. Muy interesante conversación. Tocamos bastante de Chile y se agradece mucho eso. Fue muy interesante escucharlos. Gracias, Luis Felipe, también por haber llegado a esta conversación y por en general darnos este buen big picture de lo que está sucediendo, puede suceder en Estados Unidos. Muy, muy interesante lo conversado de China también. Bueno, y sobre todo quiero agradecer a todos los participantes. Tuvimos un interesante número y desde ya los dejo invitados a nuestro próximo webinar en un par de semanas más, pero esta vez no voy a adelantar el tema. Muchas gracias a todos por su participación. Felipe, Luis Felipe, Sergio, muchas gracias. Gracias, Felipe. Un abrazo, muchas gracias. Hasta Andrés. luego. Chao, gracias. Chao. Gracias a Muchas todos. gracias, Andrés. Luis Felipe, muchas gracias. Gusto, Sergio. Igualmente, Felipe, un abrazo.